Se va a armar en Baja California. Sí. Porque faltan 16 días para que asuma... No, el 1 de noviembre. Ah, sí, 7 días. 7 días, ya nada. Para que llegue el nuevo gobernador, el próximo señor sábado. Jaimito Bonilla, que él cree que va para 5. El Congreso de Estado cree que va para 5. Y aquí lo dijimos, iban a presentar esto a última hora para crear un problema legal. Claro. Porque él va a llegar y va a protestar ante un Congreso pero ya dijeron... palero de él, no va a decir, sí, protesto por 5 años. O sea, porque sí lo va a decir, no va a decir protesto. Sí, Cumplir fielmente la Constitución del Estado y la Constitución Federal por 5 años. O sea, para que quede registrado. Sí, no, es que... Pero entonces el problema es que después de que él quede para 5 años, van a llegar el Poder Judicial y le va a decir... No, Angelito, a ver, ¿cómo va el caso? Es que está la historia ya. ¿Te acuerdas que hace unas semanas es realismo puro esto. Se decretó la publicación del Diario Oficial de allá del Estado? Apareció la ley que habían perdido. Sí, y apareció, se decreta la publicación en el Diario Oficial y ya es reforma constitucional y ahora en lugar de 2 años el gobernador electo, que toma posesión el 1 de noviembre, que es el próximo sábado, será por 5 años, dice esa reforma constitucional, cuando todo el procedimiento legal, electoral, fue por 2 años. Entonces, el día de ayer se dice ya que el Instituto Nacional Electoral presentó un recurso legal que le llaman una acción declarativa. A ver, el INE, pero el gobernador. Sí, a ver, pero creo que la del Instituto Nacional Electoral es importante desde mi punto de vista porque es la materia que da origen justamente a todo el aspecto electoral y el resultado electoral. Entonces, esa parte que dice el Instituto Nacional Electoral es un recurso legal que se llama, o que le dicen la acción declarativa. ¿Qué significa? Lo que te viene siendo, se dice. Lo que te viene siendo la acción. Lo que te viene siendo la acción. Acción declarativa. Exacto. Exactamente. Entonces, así se dice lo que te viene siendo. Sí, Perdón, Tere. Llevas por sembrar más confusión, parece que eres aliada de Bonilla. Ay, bueno. Virgen. Es que eres más términos legales, sí, es más bolas. Es más bolas. En concreto, es para aclarar el derecho y darle certeza jurídica a todo el procedimiento jurídico electoral allá en el estado de Baja California. La convocatoria, sí, desde la convocatoria y todo esto. Y esta acción que le llaman así, que la presentan ante el Tribunal Electoral, es para que el Tribunal Electoral diga claramente, justamente, todo el procedimiento, cómo ocurrió, cómo se dio y cuál es el resultado de todo este proceso electoral. Ese es por un lado, Eduardo, ¿no? Esa es una. Y hay algún elemento bien interesante aquí que creo que se ha perdido de vista, al menos lo hemos mencionado nosotros, cuando el señor Bonilla ha obtenido el triunfo y ha sido calificada ya la elección y que no ha habido impugnaciones, el Tribunal Electoral le entrega una constancia de validez, de declaración de validez de gobernador electo por 2 años, por supuesto, en este caso, y toma posesión ya como gobernador constitucional el próximo 1 de noviembre. Por ese lado, dicen que tiene que dejar muy claro todo lo que en su momento ha pasado por ese proceso electoral y que ha habido elecciones, que ha habido resultados, etcétera. Aquí ya lo hemos dicho, pero ahorita jurídicamente el Instituto Nacional Electoral presenta esa acción declarativa en términos jurídicos. Pero también se dice que se han presentado acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia. El gobernador de Baja California presentó lo que se llama una controversia constitucional. A ver, ¿esa qué es? Esa controversia constitucional justamente es porque lo mismo, pero se presenta hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El problema está en que deben de ser rápidas estas resoluciones, porque él toma posesión el 1 de noviembre, para no crear más confusión. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en procesos electorales? El Tribunal Electoral, por ejemplo, tiene que dar los resultados rápidos de todas las impugnaciones antes de que tomen protesta todos los candidatos. Por eso el Congreso de Baja California mañosamente primero perdió la ley y después la presentó, apostando que las instancias no van a tener el tiempo para poder determinarlo antes del 1 de noviembre. Tienen que hacerlo, Eduardo, porque esto lo ha hecho el Tribunal Electoral en principio. Y la Corte, en este caso, con esas controversias, acciones que se han llegado a presentar, tiene que hacerlo antes de la toma de protesta del próximo 1 de noviembre. Si no lo hace, entonces crea una confusión justamente de si ya lo hay, pero una decisión judicial de esta naturaleza tiene que ser, desde mi punto de vista, muy rápida, porque además también la Constitución lo dice, debe de ser pronta y expedita en principio, pero por trayectoria y por antecedente de lo que ha sido el Tribunal Electoral, todas las resoluciones tienen que ser antes de la toma de protesta de todos los candidatos. A ver, para lo no que crear yo ninguna escuché confusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que puede ser que tome protesta el señor Bonilla, pero dado que él fue electo por 2 años, ¿sí?
y no ha habido un cambio en ese sentido legal, estoy hablando de legalmente, ¿sí? Que no habría problema de que la sentencia saliera después de la toma de protesta. Es que en Baja California la Constitución la cambiaron. Sí, lo sé. Para que él esté, o sea, como estamos en una zona gris. La cambiaron después de Twilight Zone. Entonces, uno podría argumentar a favor de cualquier lado, dependiendo a quién le vas. Sí. Bueno, yo escuché eso, que no había problema. No es que no haya, pueden decir muchas cosas, pero no es, desde mi punto de vista, yo no he escuchado a ningún ministro de la Corte decir esto. No se ha manifestado ninguno de ellos. O sea, mucha gente puede opinar respecto a ello, pero todo el mundo opina, pero además la materia electoral, mucha gente que no tiene la más remota idea, comenta. Es como cuando hablan del petróleo. Temas bien complicados. Sí, ahí... Digo, él tiene un doctorado en Derecho Constitucional para entenderle. Exacto. Por eso, cuando le estás diciendo, ¿cómo? ¿El trámite de qué? Cuando me dijo... A ver, Venus, un poco en el sentido de lo que decía Tere, sí se ha hablado de esto. Es decir, que pudiera darse el caso... Pero no los ministros. Los que deciden no han dicho. Claro, y no tendrían por qué decirlo, porque ellos van a resolver y no tendrían por qué adelantar sus criterios. Pero, dado que cabría la posibilidad de que no saliera antes del primero el fallo de la Corte, de todos modos, yo soy de la idea, Bernardino, y yo sostengo que aun cuando se diera después, no es obstáculo para que, es decir, aquí hay un elemento, Venus, que se llama la certeza. El obstáculo se llama político. Sí, claro. Pero lo que quieren es armar el lío político. Exacto. El señor ocupó ya para 5 años y viene esta Suprema Corte y le quiere quitar. Pero para lo que quiere armar, es lo que quieren martirizar, claro. Sin embargo, casi obligar a que lo saquen a patadas del Palacio de Gobierno. Y con el Congreso de Baja California a modo. Nada más que hay otro problema peor, que pongo a su amable consideración. El problema es que nada más hay 8 ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuántos hay ahorita? Sí, hay 8, hay 10. Sí, hay 10. O sea, no hay voto. Pero creo que cuando hay 10 el presidente tiene voto de calidad. De confianza, el presidente tiene voto de calidad para el desempate. Yo nada más pregunto, ¿cuántos ministros se necesitarían para que pasara... De acción de inconstitucionalidad son 8. 8, sí. 8. Pero a ver, yo quiero decirles algo bien claro, y les voy a hablar, digamos, desde el punto de vista legal. El bien jurídico tutelado es el voto de los ciudadanos que votaron por 2 años en la elección de Baja California. Aunque eso suspire Tere, porque es un bonito suspiro. Porque Tere no cree en la ley. No, es que es eso, Eduardo, eso. Y los ministros, desde mi punto de vista, si están por ese lado, tienen que dar certeza, y la certeza jurídica de un resultado de un proceso electoral que costó dinero, además, financiamiento. Pero desde la convocatoria, fue una convocatoria donde se convocó a los partidos a participar en una elección donde el candidato ganador iba para un periodo de 2 años, donde a los ciudadanos de Baja California se les convocó a ir a votar en tal fecha para un gobernador que ocuparía el cargo durante 2 años. O sea, lo que yo lo quiero decir que no les puedes afectar a los ciudadanos su voto por una decisión de esta naturaleza por 5 años. Es violatorio de los derechos por todos políticos. De los derechos políticos de la ciudadanía. Oye, hasta la Comisión de Derechos Humanos puede entrar. Ahí no tienen competencia. Oye, mi derecho humano a que me gobierne. No tienen competencia. Yo nomás lo que pregunto es, otra vez, ¿cuántos ministros tendrían Son 8, ya te lo dijo Venus. Ya. Por eso se necesitan 8. Sí. Oigan, 8 que digan que digan que es inconstitucional, que invaliden la reforma. ¿Y cuántos se necesitan para que diga que no es inconstitucional? Menos de 8 ya se mantiene. Sí, Tere, pero es que Tere, mira, acuérdate que Tere ya se ha vuelto complotista como su némesis. Exacto. Sí. Yo que digo, ya se le contagió esto del complot. Mira, jurídicamente para Tere ya hay un complot en la Suprema Corte de Justicia. No, jurídicamente tu misma pregunta viene cargada. Nada más rápidamente. Cargada. Jurídicamente todo el proceso debe de ser inconstitucional, como se está planteando, de 5 años. Y la decisión, creo yo, los ministros tienen que darla antes de la toma de protesta. Pero también entra aquí el Tribunal Superior Electoral. Sí, claro, los dos. Los dos tienen que darla antes de la toma de protesta del gobernador electo de Baja California para crear una certeza. Es que el Tribunal Electoral no ha visto el caso porque no se había expedido la ley. Así es. Ellos se habían manifestado en otro punto de esto. Pero el Tribunal Electoral, con esta acción que presentó el INE,
seguro lo tendrá que dar resultado esta semana. Y lo vote uno o el otro. Pero el ministro González Salas ya dijo que sí se puede resolver después. Aquí tengo ya no me alcanza. ¿Quién dijo eso? El ministro González Salas. Que es el que recibió. Sí, el que le podría ser, pero creo que ya no me da tiempo de leer lo que dijo el ministro, pero sí, pero él es el que va a recibir, él recibió y es el que hará el dictamen que presentará el pleno. Y que sí se puede resolver. Mensajes y continuamos.